Sean bienvenidos al curso Ventilación Mecánica para no intensivistas, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud en colaboración con especialistas en el área. El Ministerio de Salud ha preparado este curso para afrontar la pandemia por COVID-19 con el objetivo de dotar al recurso humano de las habilidades necesarias para manejar un respirador artificial bajo la tutela de un médico intensivista. Buenos días, mi nombre es Guillermo Enrique Cuellar, trabajo en el Hospital Rosales. En esta oportunidad, siguiendo el programa de capacitaciones, les vamos a mostrar cómo se ensambla un ventilador de los que se han recibido en el Hospital El Salvador. Estos están distribuidos en muchos hospitales de la red nacional y tenemos que aprenderlos a utilizar, ya que son ventiladores de transportes, y tenemos que conocer las características que ellos implican para poder realizar una instalación correcta. Recuérdense ustedes que nosotros estamos ahora en un sistema en el cual, aunque sea un ventilador de transporte, debemos de tratarla el punto clave, que es la contaminación, ¿verdad? Por el tipo de uso que le vamos a dar a estos ventiladores. Para empezar, podemos decirte que el ventilador tiene una batería interna que nos prolonga la vida de uso durante 10 horas sin necesidad de conectarlo a la red. Para hacer las conexiones de la red, nosotros disponemos de este conector que está en la parte superior y disponemos de esta fuente de alimentación, la cual el conector tiene una flecha que nos indica el punto donde se debe conectar. En el ventilador también encontramos una flecha que nos indica el punto de coincidencia para que sea una adaptación adecuada y correcta. Si nosotros cambiamos la posición, podemos dañar el conector del ventilador o el conector de la fuente de alimentación. Para conectarlo solamente necesitamos introducirlo y él solito hace el enclavamiento dentro del ventilador. Para retirarlo dispone de este anillo que nosotros lo tenemos que alar hacia la parte superior para poderlo desenclavar del conector principal. Lo hacemos de esta manera y unimos tanto los dos puntos que ya mencionamos y lo metemos hacia adentro. Para poderlo sacar solamente basta con jalar el anillo que soporta la seguridad del conector para poderlo retirar. Esto es bien importante porque en muchas oportunidades, cuando se instala mal, quebramos los pines de cualquiera de los dos conectores y provoca más problemas. Quitar este conector de acá implicaría mandarlo a fábrica, porque para empezar tienen garantía y nosotros no tenemos la capacitación para poderlo realizar. Lo conectamos nuevamente para que ustedes puedan observar lo fácil que es la conexión. Para hechos de transporte tenemos el mismo tipo de conector en este cable, pero lo conectamos directamente al encendedor de la ambulancia o del carro, como ustedes lo quieran decir. Tiene exactamente el mismo conector y tiene un conector que se conecta en la ambulancia para efectos de que si las 10 horas que dispone el ventilador no son suficientes para poder hacer un traslado, o en el dado caso que hemos tenido la oportunidad de irnos con este ventilador y su carga no está completa, en ese momento tenemos que llevarnos este cable para que nos sirva en los momentos de que se nos acabe la batería interna del ventilador. El ventilador tiene un conector para la conexión del paciente, tiene un conector para conectarle el oxígeno, con el que nosotros vamos a poder disponer de toda la gama de FiO2 en el ventilador. Para eso tenemos dos sistemas que podemos trabajar. El primero es un cilindro con un regulador de presión de oxígeno de alta presión.
que está regulado a 50 PSI. Este conector solamente nosotros lo agarramos y lo conectamos como los otros ventiladores que estamos acostumbrados a utilizar. Para eso se programa en el ventilador todos los niveles de FiO2 que necesitamos darle al paciente, y por esa razón disponemos de este cilindro que nos proporciona y no tenemos más que programarlo en el ventilador. Luego tenemos el circuito del paciente, típico para los ventiladores de transporte. Ustedes saben perfectamente que mientras más tuberías manejemos nosotros en un ventilador, menos problemático va a ser a la hora de un traslado, de un transporte. El ventilador consta con la línea principal, que es la corrugada, que va directamente a la pieza en Y que llega al paciente. Se conecta en este conector que dispone el ventilador para poder hacer el suministro adecuado de la línea principal del ventilador hacia el paciente. Luego tenemos dos mangueras adicionales que son las encargadas de realizar las diferentes funciones de acuerdo al circuito del paciente. La primera es una manguera coloreada de color verde que llega hasta la boquilla de la pieza Y del paciente. Su función es tomarle una muestra de la presión de la vía aérea del paciente. Por esa razón nosotros las vamos a conectar en este conector del mismo color que tiene la manguera. Luego tenemos la otra manguera que tiene un color claro, transparente, y se conecta directamente porque es la que controla la válvula exhalatoria del ventilador. Esta la colocamos en el conector, que tiene un color similar, ¿verdad? O plateado, y queda ya conectado el ventilador de acuerdo a las conexiones directas hacia el paciente. Es bien importante aclarar de que si nosotros tenemos algún problema con la válvula exhalatoria, nosotros podemos desarmarla y ella dispone de una membrana, de un cuerpo y de una pieza donde se conecta la línea de control. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Recuérdense que la instalación correcta y adecuada de esta válvula nos va a asegurar de que el paciente no vaya a tener problemas a la hora de un suministro. Para esto también, si queremos ver el ventilador como un ventilador también con monitoreo, disponemos de un conector para un cable de saturación de SPO2. Ustedes pueden observar que el conector es especial y tiene dos seguros que en la parte lateral, los cuales, igual que con el conector de electricidad, solamente lo introducimos. Las letras de la marca del cable tienen que quedar viendo hacia el lado donde está, hacia el lado izquierdo del ventilador. Y solamente lo introducimos y él enclava. Si lo queremos retirar, tenemos que presionar las dos seguros que tienen la parte laterales para poderlo retirar. Luego, estos son bien importantes y están diseñados para que ustedes no tengan problemas y puedan utilizar sensores que puedan ser intercambiables. Muchas veces tenemos que retirar el cable completo, y en este caso si se daña solo el sensor porque lo golpea, porque se cae, porque le pasa algún problema o porque deja de funcionar, entonces solo cambiamos el sensor y no el cable intermedio. Para conectarlo disponemos de este seguro y lo conectamos. Ustedes pueden observar que en la parte de acá tiene una muesca, y acá también tiene la parte que le corresponde, de tal manera
de que no tengamos problema a la hora de ensamblarlo. Una de las formas en la que nosotros nos podemos fijar sin necesidad de ver las partes internas de los conectores es que acá tiene una flechita que nos indica de que también el sensor también tiene una flechita y deben de ser coincidir para que sea una adecuada conexión. Cuando nosotros no dispongamos de un cilindro con un manómetro de alta presión, porque en algunos casos vamos a utilizar cilindros portátiles, los cuales cuentan con un regulador de flujo y no un regulador de presión, disponemos de este tipo de accesorio con el cual nosotros vamos a poderle generar al paciente una FiO2 adecuada sin necesidad de recurrir a un manómetro de presión. Como ya dijimos, el ventilador cuenta con una turbina interna que genera el aire comprimido con el que funciona el ventilador y con el cual el ventilador hace la mezcla y lograr una FiO2 al paciente. Para lograr esto, él dispone de esta entrada donde entra el flujo que va a ir a dar al paciente a través de la turbina. En la parte interna, él tiene un filtro EPA y posteriormente un filtro de polvo, el cual nos va a asegurar que el gas que nosotros introducimos al paciente sea adecuado y libre de impurezas y de bacterias. Luego se conecta el dispositivo, es una bolsa reservorio, por ahí el ventilador va a absorber el gas, el aire que va a enviarle al paciente, y para que podamos nosotros proporcionar una FiO2 adecuada al paciente, podemos colocar aquí una manguera de tigón, así como la que ustedes pueden ver acá, en la cual se la va a conectar acá y lo va a conectar al regulador de flujo. En el momento en que nosotros programamos que ya no funcione con alta presión, sino que con flujo, entonces vamos a necesitar de esta tabla que tiene este catálogo que viene disponible con el dispositivo de la bolsa reservorio, donde les va a indicar, es una tabla que dice que en asistido controlado, con 12 de frecuencia, con un volumen corriente de 700 mililitros, con una PIP de 5 y con una relación 1:2, ustedes pueden lograr darle los diferentes niveles de concentración de oxígeno. Para el 21% dice 0 porque solamente va a absorber aire. Si queremos que el ventilador le proporcione al paciente una FiO2 del 30%, ajustamos 1 litro por minuto, que lo vamos a hacer ingresar por ahí, y el ventilador se va a encargar de hacer la mezcla para que el paciente logre 30 de FiO2. Si queremos que el paciente reciba 38 de FiO2, le damos 2 litros. Y así sucesivamente, hasta si queremos que el paciente reciba un 100%, solo necesitamos ajustar 8 litros por minuto. O sea que con cualquier regulador de flujo que nosotros tengamos de 0 a 15 litros, podemos lograr todos los valores de FiO2 para el paciente cuando lo requiera. Es bien importante de notar que si estamos utilizando alta presión, este dispositivo no lo debemos de dejar conectado acá, porque nos va a provocar una restricción a la hora de que el ventilador quiera hacer la mezcla de FiO2. También, como se trata de que vamos a tener tenemos una situación de emergencia en la cual no podemos jugar con la contaminación que existe, especialmente en estas áreas donde todos los pacientes tienen cierto nivel de contaminación, tenemos también nosotros que procurar que entre paciente y paciente no tengamos contaminación cruzada, o en el caso de que el ventilador tenga que suministrarle a un paciente unas respiraciones de soporte
el ambiente que está acá esté contaminado, él tiene, a pesar de que tiene su filtro de EPA incorporado, nosotros vamos a tratar de también darle más protección a todo lo que nosotros hemos instalado aquí. Esta forma de configuración del ventilador se utiliza especialmente en las áreas donde no existen contaminaciones externas, ¿verdad? O contaminaciones del paciente. En esos casos nosotros vamos a colocar un filtro EPA en el lugar donde está la entrada del ventilador para evitar contaminaciones externas hacia el ventilador. Posteriormente podemos utilizar un filtro EPA a la salida del paciente para lograr proteger por cualquier regreso de flujo del paciente que en realidad se considera que no debe ocurrir, porque todos los flujos van hacia el paciente y no hay retorno. Pero es una manera de que nosotros podemos proteger al ventilador en cualquier caso. Luego, si vamos a utilizar este ventilador, también necesitamos proteger lo que es la salida del ventilador hacia el exterior. Conectamos un filtro EPA antes de la válvula expiratoria, tanto para proteger la válvula de control, como también para proteger a todos los usuarios que se encuentran alrededor del ventilador. De esa manera nosotros procuramos al mínimo, la mínima contaminación en todo lo que son los accesorios para el ventilador con un paciente de este tipo. Es bien importante que no confundamos un filtro EPA de un filtro humidificador, que son los que al final sustituyen la nariz del paciente para efectos de darle humidificación, temperatura y filtrado. Lo colocamos directamente en la pieza en Y para efectos de que el paciente reciba una humidificación adecuada. De esa manera ustedes pueden proteger tanto al ventilador como a los pacientes que van a ser instalados posteriormente. En el momento en que este paciente se vaya y necesitemos utilizar el ventilador para otro paciente, únicamente vamos a tener que retirar el tubo del paciente del filtro EPA que tiene el ventilador y las mangueras, y retiramos la válvula de control. Todo lo demás lo podemos botar excepto la válvula de control y estos filtros que están protegiendo al ventilador. Es bien importante de notar también que tenemos otro punto que está teniendo contacto con el paciente y el ventilador, y eso es la línea proximal. Aquí ustedes tienen una muestra de la presión de la vía aérea del paciente. Esta va directamente conectada a este conector, y nosotros para poder proteger la entrada de ese nivel de aire que viene contaminado de parte del paciente porque está siendo tomada una muestra, nosotros lo podemos proteger esta parte con un filtro adicional. El filtro adicional lo que va a hacer es proteger la línea, el transductor de presión que se encuentra en la parte interna del ventilador, y evitar que las contaminaciones que provengan del paciente nos vayan a contaminar ese transductor. Estos son filtros que nosotros podemos utilizar tanto como de cualquier otro ventilador de transporte, o como ustedes lo acaban de ver, con un filtro que nosotros tenemos de los ventiladores que ya en algunos hospitales ya existen, y únicamente lo tenemos que adaptar. Otra recomendación podría ser un filtro de los que ocupamos para los succionadores, que también retienen el 99.9% de bacterias y todo eso, para evitar que los succionadores se contaminen.
Luego ya nosotros podemos utilizar ya un paciente para colocarlo en el ventilador y poder comenzar el tratamiento hacia el paciente. Muchas gracias.